Que la realidad es trabajo, trabajo, trabajo. A principios de los años 80 el mundo ha cambiado muchísimo y la sociedad ha ido cambiando también. Las empresas hemos tenido que ir adaptándonos. Ya tienes coches con inteligencia artificial. ¿Cómo esto ha trascendido? ¿Cómo se puede implementar o cómo ves tú que impactará dentro del sector del automóvil? Y yo cuando tengo que despedir a alguien, que es algo que me duele personalmente, es mi peor momento profesional. Lo fue desde el primer momento cuando empecé y lo sigue siendo. Estamos generando, ya no solo a nivel familiar, esa protección del niño, esa protección del adolescente. Hay una sobreprotección. Creo que es algo muy importante lo que estáis haciendo. Bienvenidos a Mejorar para Crecer, el podcast donde impulsamos el bienestar. Conectamos personas y empresas para inspirar el cambio. Vamos a compartir contigo historias y experiencias que humanizan las organizaciones y crean entornos donde crecer es posible. Apostamos por el compromiso social y el desarrollo del talento. Prepárate para transformar tu visión del crecimiento. ¡Arrancamos! Bienvenidos a nuestro cuarto podcast. Hoy tenemos el privilegio de conversar con Raúl García Fernández. Bienvenido. Encantado de estar aquí. Lleva más de 45 años en el sector del automóvil, una trayectoria que empezó cuando tenía 18 años, de la mano de su padre, cuando en este sector aún no se movía el mundo en los concesionarios como hoy lo tenemos, ¿no? Con tan solo 21 años, debido a la enfermedad de su padre, tuvo que asumir el reto de dirigir la empresa y un equipo de más de 200 personas. Desde 1993 es el gerente de Sedauto, concesionario oficial de Volvo en Murcia. Pero su compromiso va más allá del mundo del motor. Como presidente de la Fundación Legado Humano Natural, impulsa proyectos y campañas de limpieza, sensibilización medioambiental, culturales y de acción social con propósito. Bueno, Raúl, todo eso y mucho más. Bueno, muchas gracias. La verdad que intentamos. Mi espíritu personal, tengo esa maldición, no me permite quedarme indiferente. O sea, yo no sé si ya es un compromiso ético o ya digo, o es que nací así, pero me cuesta mucho quedarme al margen cuando hay problemas sociales en los que podemos ayudar. A veces se puede ayudar mucho, a veces se puede ayudar menos, pero ya digo, la indiferencia desgraciadamente no puedo con ella. Doy fe de ello. Bueno, yo tengo que decir que te conocí en el foro de Alma Social, en el que me fui a tu despacho apelando a la RSC sí. Con Luisa Fe, directora del proyecto Foro de Alma Social, y evidentemente no te quedaste indiferente, estuviste con nosotras de principio a fin y te estoy eternamente agradecida, ya lo sabes, que tu apoyo fue, incondicional y pudimos hacer este foro que ha traído tantas alegrías. Pero bueno, hoy quiero empezar por ese ámbito más empresarial y claro, en tu trayectoria tú empezaste con 18 años, con 21 asumiste la gerencia por la enfermedad de tu padre y tu liderazgo a lo largo de esos años ha tenido que cambiar un poquito. Cuéntanos esa parte de liderazgo, de evolución profesional, personal. ¿Cómo fue ese cambio de liderazgo? Porque no es lo mismo cuando tú lo asumiste a la sociedad como se gestiona ahora. Cuéntanos. Pues sí, efectivamente. Pues imaginaros los años 80. A principios de los años 80, claro, el mundo ha cambiado muchísimo y la sociedad ha ido cambiando también. Las empresas hemos tenido que ir adaptándonos. Yo tenía que combinar una situación de aprendizaje, porque con mi edad no me enteraba de nada.
tenía la experiencia de mi padre, que aunque estaba enfermo me aconsejaba y me podía ayudar, pero claro, la gestión diaria me tocaba a mí. Entonces, pues sinceramente, era improvisar, proyectar cosas, ir cuidándolas y tutelándolas y ver cómo salían. Algunos salieron bien, otros salieron mal, y mucho trabajo, como os podéis imaginar. Y también mucho entusiasmo por sacar adelante la empresa familiar y las personas que trabajaban allí, porque había un equipo humano fantástico y lo que quería, ya digo, y pensaba a diario es que ellos y sus familias también salieran adelante, y entre todos hicimos lo posible y la empresa consiguió salir adelante de aquella situación y tener unos años todavía bastante buenos en el sector. La situación económica de aquella época pues era muy inestable también, ¿no? El año 93, cuando empezamos en Volvo, ya era un año de crisis. Y al final casi conseguimos que fuera una ventaja iniciar así, porque preparamos la empresa para vivir en una situación complicada, y es el espíritu que nos ha mantenido, ¿no? Y que hemos ido sorteando otras crisis. Fue todo un aprendizaje en el año 93, que había una crisis en el sector y una crisis económica, pues tuvimos que hacer mucho con poco, y un poco ha sido el espíritu de la situación. Las leyes también cambiaron, hubo situaciones sociales difíciles en aquella época, y ya digo, y fuimos aprendiendo y contando con la opinión de, oye, gente que sabía, y manteniendo unidad en la empresa en la medida que podíamos. ¿Por qué haces lo que haces? No me digas que solo es para ganar dinero. El verdadero motor de un negocio no es la cuenta bancaria, es el propósito. El propósito te enfoca, te alinea y te da sentido, sobre todo cuando hay tormenta. Cuando lo tienes claro, las decisiones cuestan menos, el equipo se conecta más y tú recuperas la fuerza interior que perdiste entre tanta tarea y tanto fuego que apagar. Si estás sintiendo que ha llegado el momento de reconectar con lo que realmente te mueve, este taller es para ti. El 26 de septiembre prepárate para un viaje hacia adentro que cambiará cómo lideras hacia afuera. Tu propósito no puede esperar. Tuviste buen referente con tu padre, según me comentaste, ¿no? Que fue... Sí, mi padre era un pionero en el automóvil, porque él empezó en los años 60 y en los inicios de los 60, ¿no? Cuando el mundo del automóvil no era como lo conocemos ahora. En Murcia había gente que venía de otros sectores, que se iniciaba, y era un poco todo, eran comienzos y tanteos para ver cómo podía salir. Había muy pocas marcas, no como ahora. Básicamente había 4 marcas de automóvil en Murcia y casi ninguna con mucha experiencia, ¿no? Había algunos que empezaron con marcas muy antiguas aquí en la región, pero en aquel momento era un periodo de expansión. Llegaron más marcas, hubo muchos cambios en los sistemas de comercialización, el sistema de financiación, y para todos los que competíamos en aquella época era todo nuevo y era todo pura adaptación. Y así fue, o sea, las empresas que se adaptaron a los cambios y que tenían, digamos, un sistema de trabajo que contaba con toda la fuerza humana que había allí, pues conseguimos salir adelante. Y hay otras empresas en la región que todavía también están en el sector del automóvil, ¿no? La verdad que de los que empezamos en aquella época realmente solo quedamos 2. Pero bueno, otras se fueron transformando, cambiaron de nombre y mira, orgullosos también de haber continuado después de tantos años. Hombre, por supuesto que sí. Pero bueno, esa parte de liderazgo actualmente, que sé que ejerces, con esa parte tan humana que tú tienes, es la que hace falta en las empresas, porque nosotros desde Mejorar para Crecer siempre lo decimos, sin bienestar, ¿se pueden conseguir resultados? Sí, pero no sosteniblemente en el tiempo, ¿no? Al final causas pues mucha rotación y no te siguen. No te siguen, o sea, conseguir que te sigan, porque al final eso es el liderazgo, Raúl. Pues sí, tienes toda la razón, fíjate. En el mundo del automóvil hoy necesitas gente muy preparada, ¿no?
Ha ido evolucionando y se ha pasado de mecánicos que venían de otros sectores parecidos, pues había gente que venía a lo mejor de toda la industria metálica que hay en Murcia, habían trabajado en temas de cerrajería y bueno, con una pequeña formación se adaptaban. Los motores eran muy básicos, no existía electrónica y ahora vivimos en un mundo que está cambiando todo. O sea, ahora estamos electrificando los coches están conectados, necesitan software, necesitan, vamos, prácticamente ahora mismo un técnico que trabaja en un coche sabe casi tanto de informática como de mecánica, porque si no, no puede trabajar. Entonces, en la rotación, claro, si tienes una alta rotación nunca tienes personal preparado. Y si no puedes atender esas necesidades para los clientes, te quedas atrás. Eso lo hemos intentado toda la vida. Yo creo que ya era algo que siempre persiguió a mi padre. O sea, y yo he visto gente que ha estado con mi padre, empezó con mi padre y se jubiló después de casi 50 años trabajando en la empresa. Qué bueno. Y de eso estamos muy orgullosos. Y a veces ahora contamos con su familia que ha venido después y el espíritu sigue siendo el mismo. Que si ellos quieren, puedan tener toda una vida profesional en la empresa. Realmente tenemos una rotación muy, muy baja y ya digo, estamos muy orgullosos de eso y absolutamente necesaria, como dices, para que teniendo continuidad y teniendo formación adecuada continuamente haya buenos resultados. Bueno, Raúl, encantado de conocerte porque realmente Igualmente. hoy es mi primer día de estar contigo. Has utilizado palabras que para mí son claves y sobre todo en la empresa murciana, que es la parte de la familia como un valor predominante en tu empresa. Uh-huh. Me da la impresión que esa parte de familia no solo es a nivel interno tuyo, sino que también trasciende hacia afuera, que quieres cuidar de las familias de tus trabajadores. Es un valor que está muy presente en ti. Y dentro de este entorno que, como tú decías, ¿no?, social que estamos viviendo, volátil, incierto, complejo, ambiguo, donde es muy raro el día que no suceda algo extraño a nivel externo, no sé, que si no es una pandemia, es una crisis económica, si no es una guerra. Estamos viviendo momentos turbulentos. Ya lo creo. Y una de las cosas que sobre todo estoy notando que aparece en la sociedad y que afecta en las empresas es el tema del absentismo en la empresa, ¿no? Esa tasa de rotación que estabais hablando. ¿Qué factores son los que están incentivando estas bajas laborales que unas veces no sabes si son vacaciones encubiertas, si es un engaño, si es verdad esa baja que tiene el trabajador? ¿Qué factores piensas que están incentivando todo esto? Buena pregunta en este momento, desde luego, y complicada de responder. Nosotros ya, como os comentaba, como tenemos unos trabajadores muy especializados, claro, el asentismo nos afecta muy seriamente. Hay otros sectores, y no es que uno sea mejor que otro, pues que sus periodos de formación son mucho más cortos. La gente que trabaja, por ejemplo, en el campo, que sigue siendo un trabajo muy duro y no tan valorado como debía, pero ellos pueden conseguir, cuando haya asentismo laboral, conseguir sustitutos y en un periodo de formación corto pueden estar trabajando. Para que alguien que entra con nosotros, por ejemplo, en el taller pueda estar ya disponible al 100% para atender a un coche, a lo mejor tiene que pasar 1 año y medio. Uh-huh. Y claro, no podemos tener trabajadores en la reserva esperando a que sean necesarios. El mundo de hoy en día es muy competitivo y tienes que reducir los costes todo lo que puedas para ser sostenible en el tiempo, como decía Monse. Entonces, a lo mejor ya también suena tópico, pero el mayor problema lo tenemos con la gente más joven. Uh-huh. O sea, si hiciéramos una gráfica del asentismo, iríamos viendo que es inversamente proporcional a la edad de la gente. Cuanto más jóvenes, o sea, tenemos más problemas. Uh-huh. O sea, pero yo creo que, claro, que es algo que nos afecta a la sociedad en general, en que hay una crisis de valores, ¿no?
me acuerdo de los primeros trabajadores de mi padre, había una lealtad entendida en los dos sentidos, ¿no? De la empresa con el trabajador y el trabajador con la empresa. Y yo creo que tenemos también un porcentaje en nuestra empresa alto de la gente, ¿no? Que piensa así. Pero sinceramente con los jóvenes nos cuesta mucho encontrar gente que entienda eso, ¿no? Que se centre en que están en un periodo de formación que es fundamental, que va a condicionar el resto de su vida laboral. Pero ya digo, lo veo no solo en el tema del trabajo, sino en otras situaciones de la sociedad actual, en las familias que pasa eso, ¿no? Entonces, la legislación laboral está muy bien y debe proteger al trabajador, pero yo creo que a veces a los empresarios nos deja un poco huérfanos en situaciones que son complejas de entender, ¿no? O sea, hay trabajadores que son, y son una excepción, no son la mayoría, que son realmente verdaderos profesionales de utilizar la legislación laboral para ponerla de su parte y vamos, tenemos casos concretos que os lo puedo decir. Hay una mala costumbre que tenemos en España y aquí en Murcia es de no pedir referencias de trabajos anteriores, que a lo mejor han acabado en nuestra empresa después de 3 trabajos y en la misma situación. Han trabajado un mes, han pedido una baja, la mantienen hasta el final, buscan otra empresa, piden una baja, la mantienen hasta el final. Ya digo, no quiero generalizar porque son excepciones, pero es así. Y sí es cierto que a veces hay vacaciones encubiertas. A veces, pues claro, hay una coincidencia muy rara de que muchas bajas se producen o los viernes o los lunes y entonces, claro, haces un fin de semana largo que a todos nos encantaría. Entonces, ya digo, es una situación complicada y creo que deberíamos tener más a favor la legislación laboral para que realmente, si hay una situación en la que un trabajador está enfermo y necesita ayuda y necesita no trabajar una temporada, se le atienda sin excepción, pero hay otras situaciones que deberíamos tener alguna ayuda para cortar ciertas cosas que no son buenas para nadie, ni siquiera para el trabajador a largo plazo. Claro, esta parte que tú comentas de que hay una pérdida de valores que ha ido ocurriendo, ¿no?, a lo largo de este tiempo, porque como tú dices, aunque tampoco podemos generalizar, ¿no?, pero efectivamente la parte de los grupos de jóvenes que vienen de camino, yo detecto ese valor de falta de responsabilidad, me da la impresión, como que no se comprometen o no se involucran en el trabajo lo suficiente y lo único que reclaman son derechos, cuando no se dan cuenta que también hay... A mí no me gusta hablar de obligaciones, sino de responsabilidades en el trabajo y dejan muchas veces que desear, ¿no?, esa falta de responsabilidad, porque yo he tenido situaciones de que te llaman por teléfono y te dicen cosas tan extravagantes como: oye, Alberto, que resulta que no puedo ir a trabajar porque tengo a mi mujer que se ha llevado el coche. A ver, se te queda una cara que dices, a ver qué le digo yo a esta persona. Claro. Utiliza el estilo de liderazgo, ordeno y mando, de vente para acá rápido porque lo que me estás contando me suena, ¿no?, a un cuento chino. Entonces, ¿qué herramientas son las que se pueden utilizar frente a esas situaciones que se están generando? No sé si desde Volvo tenéis algún tipo de estrategia que no solo nos pueda servir a nosotros aquí en este podcast, sino a la gente que nos está viendo para poder ayudar, ¿no?, a cómo gestionar a nivel interno en una empresa este tipo de situaciones. Claro. Mira, además, os voy a explicar lo que intentamos hacer y a veces funciona, ¿no? El sistema que tenemos en nuestra empresa no es de un liderazgo tradicional. O sea, las empresas están jerarquizadas porque hay distintos niveles de responsabilidad. Nosotros le hablamos muy claro desde el primer momento, ¿no? O sea, este es un sector que está vivo, nosotros hemos ido aumentando nuestra facturación al cabo de los años y le explicamos claramente que esta no es una empresa tradicional en el sentido de alguien que siempre está encima de ti, reprimiéndote, por decirlo de alguna manera. Nosotros le explicamos que tiene unos objetivos, que tiene unas responsabilidades, que el sector del automóvil tiene mucha responsabilidad porque puede haber hasta vidas en juego.
si no somos capaces de atender a un cliente, por ejemplo, que tiene un problema de frenos en un coche. Entonces, le alertamos, ya digo claramente, le vamos subiendo su responsabilidad en el trabajo que hace progresivamente, para no meter demasiada presión desde el principio. Pero luego, en la empresa juzgamos a la gente en función de sus resultados y de su actitud, dándole un tiempo suficiente para que se adapte al puesto de trabajo y para que adquiera conocimientos. Nosotros, por ejemplo, el trabajo de los mecánicos se hace en pareja. Siempre hay 2 mecánicos en el coche. Entonces, si hay un mecánico con más experiencia, enseña al mecánico que tiene menos experiencia. Pero claro, este sistema necesita también un tipo de personal que tenga claro ese criterio. Porque como no va a haber alguien, ya digo, que va a estar todos los días diciéndole lo que tiene que hacer, pues al final se analiza al cabo de un tiempo y se ve. Y se ve esa cuota de libertad que le hemos dejado, cómo la utiliza, ¿vale? Entonces, eso en 6 meses lo sabes. Y si en 6 meses vemos que no hay resultados, que hemos tenido intento, que hemos dado oportunidades y no se consigue avanzar, pues se lo decimos claramente. Mira, a lo mejor vas a ser un buen mecánico, pero puede ser que en otro tipo de empresa, en esta no. Y ya digo, a veces pues tenemos que hacer muchos intentos, pero al final conseguimos. Y yo cuando tengo que despedir a alguien, que es algo que me duele personalmente, es mi peor momento profesional, lo fue desde el primer momento cuando empecé y lo sigue siendo. O sea, lo que le digo es eso, o sea, aprende de esta situación en la que has pasado. O sea, que la próxima vez que tengas la oportunidad de tener un trabajo, tienes que hacerlo de otra manera. O sea, porque los resultados son estos al final. O sea, mira, este camino no ha funcionado, espero que hayas aprendido algo y si todavía puedo ayudarlos, intento ayudarlos después de eso, pero necesitas alguna contrapartida, voluntad, intención, o sea, y ganas de tener un trabajo. Claro, porque otro de los valores que me imagino que tendrá tu empresa, al ser una marca de reputación, Volvo, ¿no? La profesionalidad tiene que estar muy presente, como decía, Claro. Ese grado de responsabilidad que tiene que tener el mecánico a la hora de coger el coche de un cliente vuestro, tiene que ser enorme, porque tiene que dar la talla al final, es un estándar de calidad elevado. Y ya no solo entiendo que tendrá que ser a nivel de postventa, de taller, sino también a nivel comercial. Tiene que haber un trato exquisito, porque también en el ámbito comercial, bueno, si ahí tratamos este tema, hay mucha demanda de comerciales en el mercado laboral, hay mucha necesidad de comercial bueno, válido, responsable, que te voy a contar yo, y hay una parte ahí, por vincularlo, ¿no?, con esa parte de la sociedad, como estábamos hablando, de la educación, como desde los grados, o lo que antiguamente se llamaba el FP, ¿de qué manera crees si han evolucionado o no? Si te da la sensación que eso ha evolucionado para mejor, si igual, ha empeorado. Pues os comento, tanto en los comerciales, que efectivamente, o sea, la base de nuestro negocio son los comerciales. O sea, luego llega el taller, pero para que algo llegue al taller, el comercial tiene que haber vendido el coche. Y en un mundo que hay tantísima información, o sea, un comercial ya no empieza de cero cuando alguien llega a la exposición y quiere comprar un coche. Realmente ha visto muchas opciones y tiene más claro lo que quiere, ¿no? Pero claro, como decíamos antes, todo se ha vuelto complejo. Ahora entras a una exposición, puedes comprar un coche eléctrico, híbrido enchufable, no enchufable, puede ser de gasoil, puede ser... Luego tienes distintos sistemas de adquisición, puede ser un renting, puede ser un leasing, puede ser una financiación normal, hay opciones flexibles. Entonces, claro, el comercial tiene que ser un profesional que sepa un poco de todo. A veces hace casi de una especie de inicio de asesoría fiscal, porque tenemos muchos clientes que son empresa y la tienes que orientar. Luego ya sus propios asesores fiscales le darán la última palabra, pero ya tienes que recomendarle ese camino. Y eso necesita una formación previa. O sea, no podemos empezar de cero. Los mecánicos es lo mismo. Pero desgraciadamente tengo que decir que se ha avanzado algo, pero la gente, aunque sea que venga de estudios específicos, lo que notamos es que se lo sigue formando en una realidad anterior.
O sea, cuando llegan, por ejemplo, los mecánicos, han recibido una formación que todavía no toca con la intensidad que debería las nuevas tecnologías y se adaptan a la realidad de un taller o una exposición de ventas como la actual. Entonces, hay muchísimos temas que se hacen mejor en otros países. Nosotros tenemos estudiantes en prácticas también. Y también hemos recibido, con acuerdos de cooperación, estudiantes de otros países. Y, por ejemplo, estudiantes que nos llegaban de Alemania eran gente que en su formación, o sea, era una formación que empezaba al principio con prácticas en la empresa casi desde el primer momento y ya con formación. Y entonces, al tener las dos formaciones en paralelo, realmente cuando salía eran mecánicos que podían trabajar prácticamente desde el primer día, adaptándose a las peculiaridades de la marca. Incluso recibimos algo que me encantó, que fue una chica que quería ser mecánico, de verdad. Incluso intentamos que se quedara con nosotros, pero bueno, nos dijo que su familia estaba en Alemania, que quería volver y que estoy convencido, eso pues, calcular sería hace unos 15, 16 años, y estoy convencido que seguro que en Alemania ahora es una gran mecánico. Le gustaba su profesión, se adaptó rápidamente. Entonces yo pediría que se evolucionara igual que avanza ahora mismo todo. La ciencia, la tecnología, necesitamos que la formación se adapte más rápido de lo que está haciendo ahora la realidad que vivimos. Sí, porque bueno, ahora ha proliferado mucho el FP, o sea, sí. se hace mucho FP, pero sí que si el sistema educativo está obsoleto ya, pues al final puedes tener mucha ilusión. Pero claro, ahora mismo se ha incorporado algo en el mundo que es la inteligencia artificial y va a venir la robótica. Claro. Va a venir la robótica hasta ya, ya está aquí. Y eso va a impactar directamente en las cadenas de producción, ya está impactando. ¿Y cómo ves tú que la IA, aparte de que ya tienes coches con inteligencia artificial, que lo pude ver allí en Sede Auto, en Volvo, pero cómo esto ha trascendido a nivel del mecánico? Claro, tiene que aprender, está en formación continua, vuestros mecánicos tienen que estar en formación continua y el comercial también. Claro. Porque al final son profesiones que se tienen que ir readaptando. ¿Cómo ves esa parte de la robótica, la inteligencia artificial? ¿Cómo se puede implementar o cómo ves tú que impactará dentro del sector del automóvil en este caso? Claro, pregunta muy interesante también. La robótica en la producción de los automóviles ya está muy, muy implantada. O sea, el trabajo de las cadenas de montaje en cualquier planta moderna valdría la pena verla porque la intervención humana cada vez es más escasa. Hay una parte que es porque son trabajos penosos en muchos casos y que vale la pena no tener a alguien que esté perjudicando por hacer... las cadenas de montaje antiguas eran comportamientos repetitivos, difíciles y que provocaban al final secuelas en la gente que trabajaba muchos años. Ahora eso se ha evitado, ya no estás expuesto a sustancias peligrosas ni a situaciones de posibilidad de accidentes laborales, de lesiones a largo plazo. El mundo de los concesionarios también está cambiando, o sea, porque el porcentaje de visitas a un taller que viene por problemas mecánicos cada vez es más pequeño, pero aumenta en paralelo a la tecnificación de los coches las necesidades de informática y de electrónica. La inteligencia artificial ya se utiliza, o sea, los coches tienen capacidad a veces de autodiagnosticarse y de comunicarse con nosotros también. No está nada lejano el día en que nosotros podremos hacer reparaciones a distancia. O sea, a través de la comunicación que tienen los coches, nosotros podemos diagnosticar, podremos en no demasiado tiempo y probablemente reparar, a lo mejor cargando software nuevo
alterando circuitos integrados que llevan los coches, porque hay veces que hay circuitos que son redundantes y puedes cambiarles de uso. Entonces... en remoto. En remoto, sí, no es tan difícil. Un coche ahora mismo, ya digo, es un coche de combustión como los de antes, pero ahora tiene ordenadores muy potentes. Estamos comunicados con ellos, como nos comunica Internet con todo. Hay una nube que además sirve para, como pasa también con la medicina, los diagnósticos cada vez, cuando tienes un banco de datos lo suficientemente grande, son repetitivos. Hasta situaciones muy raras, si lo pones una base de datos más amplia, europea, mundial, tienes ya un conocimiento que te lleva hasta las averías más raras saber cómo llegar a ellas. Entonces, el papel del mecánico ya no es el mecánico de antes, que sustituía piezas. Ahora es un mecánico que tiene que analizar datos también y tiene que tener conocimientos de informática. El coche eléctrico es muy disruptor en ese sentido. El motor eléctrico es un motor muy antiguo, viene del siglo XIX. La gente se acordará, algunos y otros habremos oído los tranvías que existían antes. Pues la base del motor eléctrico es la misma. Realmente lo que ha evolucionado ahora son las baterías. Entonces el motor eléctrico tiene pocas averías, tiene poco mantenimiento, pero tiene muchísima electrónica y tiene que estar conectado además para que funcione bien. Hay sistemas de seguridad, por ejemplo en Volvo, que ya se están basados en la comunicación entre coches o en una nube de usuarios. Dentro de poco, alguien que vaya en la misma carretera, pero un poco por delante de nosotros, si hay una situación de peligro, imaginaros una placa de hielo, una lluvia muy fuerte, tendrá información y el coche incluso podrá prevenir esa situación antes de que llegue, reduciendo la velocidad, utilizando su tracción a las 4 ruedas, avisándote también claramente. Entonces, bueno. Claro, en este mundo la inteligencia artificial va a ser básica, el Big Data completamente necesario, la comunicación de los coches, no solo entre los de la misma marca, sino entre distintas marcas será fundamental para prevenir accidentes. Y luego ahí está la conducción autónoma, que necesita muchísima inteligencia artificial, muchísima comunicación, pero puede convertir el sector circular en un automóvil en una situación absolutamente segura y sin riesgo para los seres humanos que viajan dentro, que es lo fundamental de un coche. La conducción autónoma ya se está produciendo, ya es viable. Sí. Sí. Hay países, en España hay limitaciones mayores que en otros países para que los coches conduzcan solos. Hay otros países que están permitiendo y hay experiencias. A lo mejor no sería todavía posible en absolutamente todas las carreteras, pero en carreteras, digamos, que tienen una infraestructura, imaginaros, por ejemplo, que si tienes un semáforo delante y el coche tiene que obedecer al semáforo, tiene que tener un sistema de comunicación con el coche, que puede ser visual, puede ser por distintos sistemas de comunicación, ¿no? Entonces, el coche eléctrico ya es posible. Yo he visto, concretamente en Volvo, situaciones en las que tú llegas a un aparcamiento simulado, porque no se puede hacer en la vía pública, y le dices al coche que aparque y se pone a buscar un aparcamiento, busca una plaza de aparcamiento que entra de las medidas del coche y aparca perfectamente. Luego hicimos la prueba al revés. O sea, le dijimos, ven a buscarme. Y el coche salía de su aparcamiento, iba buscándonos hasta que nos encontraba. O sea, como el kit de la serie esta de Michael Knight. De Michael Knight. Efectivamente, ¿No? efectivamente. Situaciones de ese tipo, o sea, ya son posibles. ¿Qué es lo que pasa con Volvo, sobre todo y con otras marcas? Quiere evitar cualquier situación de peligro. Claro. O sea, todavía puede haber situaciones de peligro y además un coche autónomo controla ese coche, pero no los otros coches que van en la carretera. O sea, el coche autónomo puede hacer la conducción perfecta para que no haya riesgo, para que consuma el coche lo mínimo posible, pero tiene que contar con los otros coches de la carretera para que de verdad el sistema sea infalible. Y eso todavía queda algo de tiempo. Y entiendo que esto requerirá una legislación, efectivamente, una normativa y bueno. Sí, hasta sistemas de carretera inteligentes. O sea, hay carreteras experimentales ya que se comunican con los coches. Ahora mismo
Eso lo lleva Volvo, que yo creo que es un sistema de gran calidad. Ya hay sistemas, por ejemplo, que si te duermes en el coche toma el control. O sea, y lo que hace es, digamos, ir parando el coche suavemente y arrimarlo al lado derecho para que tampoco tengan otro problema los conductores, ¿no? Pero claro, eso son distancias cortas y situaciones concretas. La legislación española, y yo creo que todavía es lo lógico, no permite que un coche pueda conducirse sin conductor o con un conductor que no interviene absolutamente nada. O sea, ya digo, creo que ahí queda algo de desarrollo tecnológico y sobre todo infraestructuras y sistemas de comunicación que se adapten al coche. Pero no estará, ya os digo, los que estamos aquí lo viviremos esa situación, no va a llegar tan lejos. Luego, de manera visionaria, te estaba escuchando, Raúl, hablar de esta parte de IA, robótica, de cómo la autonomía, ¿no?, de las máquinas, en este caso, va a dar paso a dónde va a quedar la persona. O sea, ¿qué grados de responsabilidad entendida como responder con habilidad a las cosas va a tener la persona a la hora de manejar una máquina, de utilizarla? Es decir, ese grado de protección del usuario, del consumidor, de la persona, ese cuidar a esa persona, ¿no crees que va a dar lugar a generar personas que al final, no sé hasta qué punto, dónde está la línea que va a separar a dónde voy el tema de a ver si vamos a convertir a la gente en idiota y la inteligencia artificial va a ser la más lista del mundo y la persona la más tonta del mundo? Esto ya es una reflexión que se me ha ocurrido ahora, porque estaba escuchándote y a nivel social estamos generando, ya no solo a nivel familiar, esa protección del niño, esa protección del adolescente, ese cuidar a ese niño. Hay una sobreprotección que me está dando la impresión que se están cambiando las tornas y que está, en lugar de beneficiar a la persona, puede ser que esté perjudicando a la gente. O sea, te estaba escuchando y ha sido una reflexión que me ha salido, ¿eh? Y en la que estoy muy de acuerdo, y también a mí personalmente me da mucho que pensar. Y esto ya trasciende al sector del automóvil, Sí, o sea que esto sí. ya es un tema social. Mirad, yo participo como jurado en un premio de sostenibilidad de Murcia. Y cuando estábamos leyendo los candidatos y lo que querían aportar como ventajas o, digamos, algo diferenciador, cuando has leído muchas cosas, o sea, a veces tenemos que ver lo que quieren 50 o 60 candidatos, empiezas a ver ya muchos temas en común, ¿vale? Entonces, claro, han querido acabar más rápido, ellos entienden que hacerlo mejor, pero las fuentes de la inteligencia artificial, al final, básicamente son las mismas. O sea, la inteligencia artificial no crea nada, utiliza cosas que están creadas. Eso. Y, digamos, te las plantea de otras maneras. Entonces, al final, de verdad, acabamos dando algún premio a gente que éramos ya conscientes que no estaba utilizando la inteligencia artificial porque no iba de eso. Uh-huh. O sea, ya necesitas saber de verdad la intención, la ética personal y otras cosas que no te las va a resolver la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que sí va a ser un problema. Si no hay un criterio claro para utilizarla cuando tienes que utilizarla. O sea, no solo va de que trabajemos menos, porque sí, al final nos podemos convertir en gente, o sea, en una sociedad realmente estúpida en la que las máquinas lo van a hacer absolutamente todo. Pero ya se están viendo casos de que las máquinas a veces nos sorprenden con criterios que estoy seguro que no nos van a parecer éticamente los mejores. Entonces, hace falta legislación y también hace falta formación de cómo se usa y los límites que tiene. Yo, personalmente, no la uso. O sea, hay gente que trabaja para mí que la usa y yo lo respeto, pero yo, de momento, mientras mis capacidades humanas sean suficientes, prefiero no usarla. O sea, no me voy a cerrar a eso cuando llegue el momento, exista la necesidad y crea que de verdad hay una ventaja real para las personas en utilizarla.
pero yo ya digo, yo personalmente de momento, por ejemplo, prefiero no usarla. Me mantengo como observador, veo cómo evolucionan las cosas y tomaré mis decisiones. Yo de momento como empresario puedo funcionar sin la inteligencia artificial. A ver, yo aquí, yo soy muy inquieta y todo lo que sale, yo empecé a estudiarla en el 23. Uh-huh. O sea, yo cuando empezó, yo dije, yo tengo que hacer aquí un máster, tengo que aprenderla. Estuve haciéndolo, pero como cualquier tecnología o con cualquier avance, yo lo entiendo como una herramienta que me puede ayudar en determinados sitios, pero con pensamiento crítico. O sea, cuestionando, averiguando, o sea, no decir, bueno, que me redacte esto y ya está. No, tiene que estar tu impronta, pero sí que es cierto que hay muchas herramientas, no solo el ChatGPT, que te ayudan a esa productividad. O sea, a lo mejor tareas más rotativas, superfluas, que no requieren, sí que es cierto, pero creo que estoy convencida y estoy súper de acuerdo contigo que hay un tema de educación que no se está produciendo. Es decir, ¿cómo vamos a usar esto? No me va a sustituir. O sea, lo que a lo mejor una persona antes tardaba en redactar, pues no sé, un memorándum, lo que sea, tardaba mucho tiempo, pues ahora sí que es cierto que dices, bueno, pues te lo agiliza. Pero está produciéndose ya en las universidades, los profesores tienen que ir como policías a ver si viene de la IA o no viene de la IA. Pero en el ámbito laboral, creo que hay una parte muy importante que no va a sustituir, ni va a poder sustituir, que es la persona, los profesionales que realmente lo hacen de modo profesional y la parte humana, eso no lo va a poder sustituir. Lo que pasa es que hay determinados segmentos de la sociedad que, como quieren la comodidad, van a hacer uso de eso para convertir a gente pues atontada, borregos, como yo les llamo, y no utilizar ese pensamiento crítico. Pero creo que todo está en el uso que tú le des. Totalmente de acuerdo. Que todo está en el uso de que tú le des. ¿No? Correcto. Y lo que quiero puntualizar, que habéis hablado los dos antes de los jóvenes, y quiero también decir que, bueno, al final los jóvenes tienen unas necesidades diferentes y creo que también la sociedad se tiene que plantear qué necesidades tienen ellos, qué necesidades tenemos nosotros y que converjan, ¿no? O sea, que ni lo que se hacía hasta ahora, digamos, es absoluto, ni lo que ellos plantean es absoluto. Uh-huh. O sea, que converjan esas dos necesidades, porque a lo mejor también tenemos que redactar determinadas cosas que no se han hecho, como yo les digo a lo mejor a clientes míos, pues a lo mejor hay que adaptar el horario, porque ellos quieren otros horarios, y a lo mejor con eso simplemente están contentos. O sea, hay que también indagar ahí en los jóvenes, es decir, porque hay mucha gente joven muy valiosa, uh-huh, que tiene muchas ganas y que realmente pero sus necesidades de base ya son otras, porque están educados diferente, o sea, no vienen de una educación de responsabilidad, se lo han dado muchas cosas hechas. Entonces, no sé qué pensáis. Aquí he abierto un melón. Sí, yo lo que creo es que ellos están centrados en el me gusta, en el no me gusta, esto es lo que quiero, esto no es lo que no quiero. Mi opinión es que sí, pero. Y el pero está en que en los trabajos, en la sociedad, hay cosas que se necesitan hacer aunque no te gusten. Como en una casa, como en una familia. Al fin y al cabo, a mí, por ejemplo, no me gusta fregar los platos, y lo digo así, pero si me toca fregar un plato en mi casa, pues tendré que hacerlo, aunque no me guste, porque se necesita hacer. Claro. Creo que ahí es donde está la línea, o me da la impresión, el criterio que debería de
lo que estamos hablando de responsabilidad. O sea, yo tengo que responder con habilidad ante las necesidades que el medio me está reclamando. Y estoy utilizando la palabra medio, pero pueden ser personas. O sea, por ejemplo, en el caso, Raúl, vuestro, os habéis dado cuenta que el tema ecológico es fundamental para la sociedad y tienes una fundación centrada en eso y penséis que hay una responsabilidad social por vuestra parte que tiene que trascender. No solo quedarnos cruzados de brazos viendo cosas, sino cuando observas cosas vamos a entrar en acción, ¿verdad? Pues me refiero a esa que incluso sé que hay jóvenes que con eso vibran, que con eso se sienten muy identificados, ¿no? La parte de la ecología y se involucran enormemente en ese tipo de proyectos. Efectivamente, yo te doy la razón, Monse, en cuanto a que hay que descubrir las necesidades del adolescente, pero no solo del adolescente, sino de las personas que tenemos alrededor y conocerlas. Si no hay ese conocimiento, no podemos gestionarlas. Te doy la razón. Claro. Hombre, yo, claro, cuando hablo de los jóvenes, me acuerdo de mi padre, lo que pensaba de los jóvenes Claro. en aquella época, y parece que es un tema generacional, ¿no? Que siempre parece que nuestra generación es mejor que la generación siguiente. Y además es que los responsables de la educación de la gente que estamos hablando somos nosotros. O sea que es algo, yo creo que muy compartido y tiene razón en eso. O sea, la realidad es como la hemos descrito los dos, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué pasa lo que está pasando? Y ahí sí valdría la pena ese diálogo que tú planteas, conocer la situación, ¿no? La verdad es que el mundo se ha vuelto muy complicado. O sea, yo me acuerdo de mi infancia. Allí había unos valores sociales más o menos uniformes, más o menos claros, algunos buenos, algunos muy malos. O sea, toda la conquista de los derechos de la mujer, por ejemplo, ha cambiado mucho la sociedad. Total. Y en aquel momento había esos valores que ahora lo vemos como algo muy, muy anticuado, ¿no? Entonces, claro, en una sociedad que se ha vuelto multicultural, multirracial, que hay distintas opciones, que no hay prácticamente límites también. O sea, casi son opciones personales las que uno tiene. Ni siquiera ya la familia tiene fuerza la que tenía antes para tomar eso. Entonces yo sí entiendo que viven en un entorno más complicado que en el que vivíamos nosotros, que parecía que las cosas eran más claras, aunque la realidad luego, digamos, subterránea fuera distinta, ¿no? Y entonces, es verdad, hay un poco de mezcla de las dos cosas. Convendría dialogar y entender la realidad en la que la gente vive, pero sin renunciar a determinadas cosas tampoco. O sea, yo creo, y yo lo puedo decir porque soy padre también, que quizás hemos sobreprotegido a nuestros hijos y los hemos protegido tanto que no les hemos dejado madurar a veces. Entonces yo veo más inmadurez de la que había antes. Antes a lo mejor crecíamos demasiado deprisa porque no quedaba otra, pero ahora a lo mejor es que la maduración se produce demasiado despacio. Y a veces tienes la sensación de que estás tratando hasta casi los 30 con adolescentes también, que es otro tema. Y ya digo, y no me libero de mi responsabilidad porque soy una persona que nació en el baby boom. Y oye, y nuestros hijos son los que están ahora a empezar a eso. O sea que yo creo que es algo compartido, colectivo y que deberíamos reflexionar todos, sí. Sí, yo lo he abierto porque creo que tenemos que pararnos y mirar esas dos, porque nosotros vemos en las empresas que al final conviven esas dos generaciones, ¿no? Entonces uno le choca muchísimo que digan, no, yo este fin de semana no contéis conmigo porque me voy a un festival. Y entonces, claro, ese señor que lleva 40 años en la empresa, que no ha fallado ni un día, que está, pues le chirría eso, claro. Pues muchísimo, ¿no? Y entonces, pero sí que creo que hay que pararse, dialogar, crear un diálogo para ver qué es lo que... Porque ellos de base tienen otra educación. Claro. Y entonces, es esto. Bueno, vamos a ir terminando, pero... Claro, ha dicho antes Alberto lo de las prácticas sostenibles,
porque ya vamos a entrar en tu niña bonita en la Fundación Legado Humano. Pero antes de entrar en ella, ¿qué prácticas sostenibles hacéis en Sedauto, en Volvo? Pues mirar, en Sedauto empezamos como obra social, ¿no? Era, pues eso, un poco, al fin y al cabo, pues como tú decías, yo debo ser el líder y mis ideas van a influir a la empresa, ¿no? Entonces, yo estoy muy preocupado por la situación medioambiental del planeta. Desgraciadamente, yo nos veo como el famoso caso de la rana, esa que hoy hemos oído todos, que en vez de ponerla en agua caliente de golpe, la vas poniendo progresivamente, de manera que llega un momento que al final la rana acaba cociéndose en el agua. Entonces yo me siento un poco como la rana, ¿no? Y creo que como sociedad nos está pasando eso. En el medio ambiente está cambiando. Creo que hablar con un agricultor y estar con él 5 minutos sí que te diga lo que es su realidad ya de cada año. Yo creo que hay mensajes por todos lados. Lo que pasa que como aceptar esos mensajes implica cambios en nuestro modo de vida, en la manera de manejar las empresas, y el cambio siempre asusta, y ahora todavía más, pues queremos sentirnos cómodos y no queremos ver esas cosas cara a cara, ¿no? Nosotros empezamos limpiando playas, recogiendo plástico, porque el problema del plástico es un problema muy serio que nos va a afectar durante muchas generaciones. Por eso la fundación se llama Legado Humano, porque quizás nuestra generación no pueda solucionar el problema, pero todavía podemos plantearnos empezar a que se vea y que se solucione, ¿no? Entonces, pues hemos llevado eso a la empresa. O sea, si queremos lanzar ese mensaje, tenemos que ser consecuentes. ¿Qué hemos hecho? Pues intentar ser neutros en carbono hasta la medida donde hemos podido, ser residuos cero. O sea, un taller de automóviles produce muchísimos residuos, imaginaros, pues disolventes, grasas, aceites. Pues eso, pues mira, lo tratamos con cuidado, no permitimos que pase al medio ambiente, procuramos dejar la mínima huella posible en todo lo que hacemos. Hemos reducido nuestra huella hídrica, tenemos energía fotovoltaica que usamos todo lo que podemos y hacemos siempre cualquier planteamiento, cualquier cambio con una visión de respeto medioambiental. El paso que viene y que nos lleva más allá de eso es transmitir eso y ser un ejemplo para otros empresarios que vean que las empresas pueden ser sostenibles económicamente, hasta a veces incluso más rentables, teniendo criterios, digamos, empresariales medioambientales. En España, como siempre, vamos un poco detrás con todo en esto, pero hay ya muchos países en que tener certificaciones medioambientales es algo que lleva a que más gente se plantee ser clientes de la empresa. Totalmente. Y eso sería ventajoso para todos, o sea, que todos, absolutamente todos, como sociedad saldríamos ganando. Murcia, por ejemplo, tiene un problema muy serio de certificación. Aparte de todo lo que nos afecte el calentamiento global, la contaminación de los ecosistemas, la pérdida de biodiversidad, a eso se suma que Murcia está situado en una situación geográfica que el calentamiento nos va a afectar. Y hay que ver cómo hemos tenido los últimos veranos. O sea, ya es algo difícil de negar, ¿no? Totalmente. Y hemos tenido que adaptar la empresa y la vamos a seguir adaptando para esa situación. O sea, porque trabajar como mecánico es duro. Estás trabajando a veces con coches que tienen un motor que puede estar en ese momento a 70 grados. Vale. Y es un trabajo físico. Y yo quiero, digamos, conseguir todavía mejorar en esos temas. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Intentar concienciar a otros empresarios y en algunas cosas ser un ejemplo que se puede seguir también y que es efectivo y que es sostenible. Y eso, como fundación, pues lo hemos querido llevar a otros ámbitos también. Ahora estamos muy empeñados en ir a los colegios y en formar a gente más joven. Qué bueno. Que son el futuro y que son muy sensibles a estas cosas. O sea, me sigue sorprendiendo cuando un niño va con nosotros a una recogida de plásticos, lo rápido que lo entiende, lo bien que lo capta
y algunas veces suele acabar con broncas a los padres que están allí con ellos porque no reciclan o porque no se preocupan de que las ballenas lo están pasando mal y que hay muchos animales que están sufriendo, ¿no? Entonces, no lo niego, Monse lo sabe y Alberto lo intuye, es algo que para mí es muy importante, que me llena mucho. Reconozco que disfruto con esa actividad y me gusta intentar contagiar eso en la medida de lo posible. Sí, sí, yo doy fe de que realmente Alberto y yo lo comentamos muchas veces, los líderes de las empresas son como son los líderes. O sea, tu impronta es, para mí esto es importante y al final cala y baja en todo el organigrama de la empresa, ¿no? Porque es así. Pero bueno, tu niña bonita, Fundación Legado Humano, nació en el 19. Sí. En el 19. ¿Y tiene que ver pandemia o...? Porque ahí... Fijaros, realmente no. O sea, la pandemia nos hizo a todos reflexionar. Sí, por eso. De verdad. Y eso, lo que hizo, tiene razón, hizo que evolucionara ya de ser una actividad de obra social de una empresa a convertirse en una fundación. Una fundación. Ahí es donde fue el cambio, ¿no? O sea, una fundación es como decir claramente, oye, aquí no estamos por dinero. O sea, aquí venimos a colaborar, a participar. Y todo el dinero que maneja la fundación, y en eso es transparente, es para actividades medioambientales, culturales, y facilita, ya digo, ya lanzar un mensaje cuando actúas como una fundación. Y esa fue la transformación de la pandemia, en eso tienes razón. Qué bueno, qué bueno. Bueno, cuenta con Mejorar para Crecer para lo que necesites. Lo sé. Lo sabes. Y Alberto, vamos a ir terminando. Pues sí. ¿Tienes alguna pregunta? Pues yo a lo mejor terminaría, ya que estamos tocando el sector empresarial, pero sobre todo que hemos tenido muy presente, ¿no?, a lo largo del podcast la parte de los jóvenes. ¿Qué consejos le podríamos dar a esos jóvenes que quieren emprender? Y eso que tú viviste, ¿no?, de joven, con 18 años empezar a trabajar en la empresa de tu padre y ya con 21 embarcarte a dirigir una empresa. ¿Qué consejo le podrías dar a esta gente joven, emprendedora, inquieta? ¿Qué le podrías decir? Es una pregunta que me gusta mucho. Nosotros allí recibimos estudiantes en prácticas, tenemos un convenio con la universidad y aportan mucho, de verdad, y aprendo de ellos. Cada año que aparecen estudiantes nuevos, pues, y claro, soy empresario. Y entonces siempre le pregunto qué quieren hacer después de haber pasado por allí. Entonces, pues, oye, con todo respeto, pues hay muchas opciones por ser funcionario que me parecen muy bien, ¿vale? Gana por goleada. Claro, pero a mí como empresario me preocupa, ¿no? Entonces, lo que quiero plantearle es que ser empresario que no está tan mal, que la sociedad necesita a los empresarios. O sea, no toda la sociedad puede ser de funcionarios, ¿no? Y les animo a que confíen en sí mismos, de verdad, porque llega gente muy brillante y con muchas posibilidades, ya digo, que me sorprenden todos los años y que no se dan cuenta que hay oportunidades y que ser empresario puede ser algo satisfactorio, socialmente positivo. Y ya digo, y yo intento que tengan por lo menos esa opción en la cabeza, que se lo planteen y ¿por qué no? Que lo intenten. O sea, si va a haber fracasos, claro que va a haber fracasos. O sea, casi todos los éxitos son posteriores a muchos fracasos. Entonces yo lo que les animo es eso, que monten una pequeña empresa. Yo incluso intento colaborar con ellos, que vean que las capacidades que tienen les pueden llevar muy lejos y que, claro, apuesten por la formación y apuesten por el trabajo. Ahí eso no es ningún secreto. Pero ya digo, yo me siento muy realizado cuando pasan unos estudiantes ahí en prácticas y se plantean ser empresarios. O sea, ya también en mi labor ya como empresario, yo creo que sería... de lo que yo me sentiría orgulloso el día que me retire será si he conseguido que haya nuevos empresarios y que tengan valores que aporten a la sociedad. Me ha gustado mucho esa parte que has comentado de preguntarles qué es lo que quieres. Nosotros tenemos un taller sobre el propósito y los valores para ser empresario y emprendedor.
Y es que nos parece esencial, o sea, ese sería como el primer paso, o sea, tener claro qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero también, ¿verdad? Y también esas dos cosas que has nombrado, que fíjate, la parte de formación, o sea, el tener la cabeza amueblada y estar formado y ser capaz y tener esas capacidades para en ese día a día del emprendedor y del empresario, ¿no? De sacar adelante, porque dificultades vas a tener, obstáculos se te van a presentar, adversidades te vas a encontrar cada día que te levantas. Y luego la parte de trabajo, que creo que la gente joven, esa parte sí están... Los hemos sensibilizado porque a mí me pasó, con mis padres me decían, estudia, nene, estudia. Sí, pero formación está muy bien. Pero hay la parte de la realidad, que la realidad es trabajo. Absolutamente de acuerdo. Esa es la parte y más esencial, cuando ¿no? son jóvenes y tienen que abrirse paso en una sociedad tan complicada. Sí, porque muchas veces el joven que vive algunas veces en esa, ¿no? En esa fantasía de yo soy empresario y ya me puedo comprar un Mercedes, voy a tener no sé qué, mi chat y al lado que va a ser la mujer despampanante. Sí, pero para conseguir eso necesitas la otra parte que es el esfuerzo, la responsabilidad, porque si tienes gente a tu cargo, el grado de responsabilidad, el peso que te echa a las espaldas es muy grande y eso exige trabajar codo con la gente, hombro con hombro con personas que al final tienes que apoyarlos en momentos difíciles y a su vez que ellos te apoyen a ti, porque tu equipo al final, Claro. cuando en tu empresa hay una dificultad, pues tú solo no podrías enfrentarte a esa dificultad. Necesitas a tu gente que te arrope, que vamos a sacar adelante este problema. O sea que efectivamente la parte del esfuerzo, trabajo, me parece esencial. Por mi parte, darte las gracias. No sé si quieres comentar alguna cosa más. Nada, agradeceroslo a vosotros. O sea, la fundación, sobre todo, y también la empresa, claro, necesita darse a conocer y tener un vehículo para poder transmitir, creo que estos valores que ya digo, creo que son buenos socialmente. Y luego, efectivamente, como tú dices, hay cosas que han cambiado, pero otras no. Y desde luego el trabajo, eso no ha cambiado nada. O sea, si quieres salir adelante, tienes que trabajar. Va a ser imprescindible y no hay atajos con eso, no los hay. Y si hay atajos, no llevan al sitio adecuado, con seguridad. Bueno, Raúl, ya lo sabes, te admiro muchísimo y muchísimas gracias por estar en este podcast. Creo que va a ser un ejemplo para otros empresarios y para los jóvenes también. Muchísimas gracias, de verdad. Yo me siento muy bien tratado siempre que trabajo con vosotras y contigo, Alberto, y te he conocido, de verdad. Y creo que es algo muy importante lo que estáis haciendo, de verdad. Enhorabuena y dispuesto a colaborar siempre que me necesitéis. Gracias. Muchas gracias.